Estar compartiendo el tema, todo es para mi bien. Todo es para mi bien. Génesis capítulo 45, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y se acercaron, y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, su posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Gloria a Dios. Qué bendición que el Señor nos haya escogido para cosas grandes, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo les coloqué ahí en el chat de la iglesia que hoy Dios les iba a responder varias cosas que ustedes estaban preguntando. Porque muchas veces preguntamos. ¿Y por qué preguntamos? Porque no entendemos. Y usted sabe que en la niñez hay una parte donde nosotros pasamos. Hay una etapa donde el niño: mami, ¿por qué esto? Mami, ¿por qué aquello? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y aunque tú le expliques, no lo va a entender. Y va a preguntarte las veces que él crea conveniente preguntar, hasta que lo entienda. A medida que van pasando sus etapas de vida, que va creciendo, entonces va entendiendo un poco más. De igual manera pasa con el Señor. Nos convertimos, escuchamos de las grandes promesas que Dios nos tiene, pero queremos que todo se haga al chasquido de nuestros dedos. Y resulta que todo va a ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos mirando aquí la historia de José, ya vemos una historia avanzada, ya vemos casi el final de esa historia, donde él se le revela a sus hermanos. Dice la palabra que sus hermanos no podían hablar porque estaban turbados, porque ellos no contaban que él fuera José, porque entonces se iban a tener que acordar de aquellos 2 grandes sueños donde José les había dicho: yo nací para cosas grandes. Dios me escogió para cosas grandes. Esa túnica que mi papá me mandó a hacer no era porque mi papá me prefiriera más a mí, es que fui puesto por señor de Egipto, por padre de Faraón. Pero en esos tiempos sus hermanos no lo entendían. Primero porque no venían del mismo vientre de donde había salido José. Y segundo, porque el corazón de ellos era diferente al corazón de José. ¿Por qué tú no eres igual a tus hermanos? Porque tú eres diferente.
Pero pastora, es que a mí me han hecho la guerra. Exactamente. Cuando nosotros no somos harina del mismo costal, cuando no tenemos el mismo grado de maldad de otros, el mismo grado de egoísmo, de pleitos, de contienda, de divisiones, pasa eso. Eso tiene que pasar y eso no es malo, ni es para nuestro mal. Así que acuérdese el tema de hoy, todo es para mi bien. Quiero llevarte, hay una persona en especial que me dice, a mí este libro me encanta. Y vamos a estar aquí en Isaías capítulo 54. Pero no te voy a hablar de una de las promesas del Señor, sino de una de las herramientas de Dios. Isaías 54, verso 16. Mire lo que dice la palabra. Gloria a Dios. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Al destruidor lo creó Dios. A Satanás lo creó Dios. Nada de lo que hay en la tierra fue creado por otra persona que no sea Dios. Mire cómo el Señor nos llevó a presentarnos hoy y Él me decía hoy, cuando se vayan, diles que cuando se vayan a presentar delante de mí, me digan, Señor, yo soy fulano de tal, fulana de tal, hijo, hija de fulana de tal. Y yo pensé que es raro, pero ¿por qué tenemos que decir? En ese caso habría que presentarse en el nombre del papá. Me dijo, yo sé lo que te estoy diciendo. Porque es que allí el papá lo que hizo fue colocar la semilla de vida, pero la semilla fue guardada en un vientre, fue allí depositada para esperar una formación, para esperar que descendiera mi presencia y comenzara a darle forma a esa semilla. Estamos tratando el tema de la iniquidad. ¿Qué tanta afectación trajo la iniquidad sobre nosotros como familias? Las maldiciones generacionales. ¿Por qué estas dos cosas hacen un boom contra nosotros? Porque nuestra alma necesita ser arreglada, no remendada, como dice una alabanza que a mí no me gusta. Que vayas allí al lugar donde Dios cambia las cosas y te pongan un remiendo. Porque la Biblia dice que si tú le pones a un vestido viejo un remiendo nuevo, el remiendo va a acabar de destruir el vestido. Pero si el vestido se toma entonces el molde porque te gustaba mucho, eso nos sucede mucho a nosotras las mujeres, los varones yo todavía no sé si ellos tengan también ese mismo deseo. Cuando nos gusta mucho una indumentaria, llámese un pantalón, una blusa, una falda, un vestido, hasta zapatos, los mandamos, lo guardamos ahí, pues está viejito que ya no nos los podemos colocar, pero me gustó esa moda. Entonces compran la tela y llevan para que la modista les haga el mismo modelo con una tela nueva. Entonces nos está diciendo el Señor en Isaías, yo, antes de dar una tremenda promesa, yo creé al herrero para que trabajara con el hierro, pasándolo por el fuego. Y yo creé al destruidor para que destruyera. Cuando usted escucha del diluvio, ¿quién cree usted que mató a esos millones y millones de personas ahogados? Los mató el Señor. Cuando usted lee de Sodoma y Gomorra, Dios, dos ciudades destruidas por el fuego, ¿quién cree usted que hizo descender ese fuego? Fue el Señor.
Cuando vemos que David comete el pecado con Betsabé, que se acuesta con la mujer ajena, que manda a matar al esposo, que se queda después con ella sigue con su embarazo, un hijo de David, y después viene la amonestación del profeta un año después, y el niño se enferma gravemente, y mientras que David oraba, y oraba, y oraba, y oraba, el niño terminó muriéndose. ¿Quién cree usted que trajo la muerte sobre el niño? Fue Dios. Cuando usted escucha que allá en la casa del faraón muere todo lo primogénito, fueron cantidades de muerte. ¿Quién cree usted que trajo esa muerte? Fue el Señor. Cuando usted escucha la historia de Job, ¿quién cree usted que autorizó que le sucediera todo lo que le sucedió? Fue el Señor. Entonces tú me dirás, pastora, entonces el Señor es un Dios malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a mirar en Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 31 al 36. Del 31 al 33, y después miramos otros. Porque usted hoy va a dejar de preguntarle a Dios por cosas que Él ya le respondió. Va a dejar de perder el tiempo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, dice de la siguiente manera. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora pasemos al 36 y 37. Dice, trastornar al hombre es su causa. El Señor no lo prueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mire eso. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Resulta que cuando yo llego a los caminos del Señor, yo llego con mi primera familia, mi hogar, mi primer hogar destruido. Me quitaron mis hijas, me volvieron loca. Un año fui indigente en las calles de Barranquilla. 2 años después de ese año, caí en cosas terribles, en lugares terribles. Me llevó el enemigo en una cautividad tenaz, en un dolor, en una tristeza, en una angustia, en un desespero mayor al que yo había experimentado. Disculpen la intervención. Entonces, resulta que cuando yo estaba viviendo ese momento tan terrible, yo no entendía, era una locura. A mí me estaban metiendo en una licuadora, a mí me estaban montando en un helicóptero, a mí me estaban arrojando del helicóptero sin paracaídas, a mí me estaban llevando a un lugar a rastras prácticamente, a mí me estaban metiendo en cosas que yo no me imaginé ni merecer ni vivir. Yo no entendía nada. Cuando yo llego al Evangelio, que llego con todos esos conceptos, con todas esas preguntas sin respuesta, pero ¿por qué me pasó? Yo no he sido la peor persona. Y escucho, mire esta frase que me hizo el boom: Dios es un Dios de familia. Cuando yo escucho eso y comienzo a indagar qué es un Dios de familia, mi alma hizo una detonación. Yo creo que como la bomba esa de Hiroshima. El boom fue impactante. Yo no podía creer que un Dios de familia no hubiera guardado mi familia, que un Dios de familia no me hubiera protegido, que un Dios de familia me hubiese permitido que me quitaran mis hijas, que un Dios de familia me
hubiese permitido que ese hogar se destruyera. O sea, a mí me comienza a dar un revés el evangelio. Y yo decía, no lo puedo creer. ¿Cómo que si tú eres un Dios de familia? Y yo oraba y mi oración era esa. Mi oración era una reclamación. ¿Cómo es que si tú eres un Dios de familia, permitiste? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo quería tener a mis hijas al lado, si yo quería estar con un solo hombre, ¿por qué? Y mire, le voy a decir algo que el Espíritu Santo me recordó esta mañana. Me dijo, y tu oración en ese momento se volvió una oración con obsesión. Yo oraba obsesionada. Explícame. Porque nosotros somos tan atrevidos que queremos enjuiciar a Dios, que queremos que Él nos dé todas las explicaciones, porque es que si Dios no me dice, entonces yo me niego a entender. ¿Cuánto tiempo oré por eso? Para que Dios me explicara, que me diera la respuesta, no lo sé. Comenzó a generarse una rebeldía en mi corazón y comencé a querer hacerle la guerra a Dios. Y Dios me decía, perdona, y yo le decía, no voy a perdonar a nadie, porque yo juzgaba al Señor, ya mis enemigos no eran lo que yo creía, ahora mi enemigo principal era Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me hizo pasar por toda la vergüenza de una separación? ¿Y por qué me hizo ser llevada ante jueces, ante el bienestar familiar, porque pasé por todos esos lugares, buscando el padre de mis hijas que le dieran el favor a él? ¿Y por qué tuve que caminar por esas calles de dolor, de amargura, de soledad, de desprecio, de señalamiento? Porque ya no solamente era el padre, era la persona que me había mandado a hacer el hechizo para volverme así. Ya no era solamente el padre de mis hijas, ahora mis hijas se me volvieron mis enemigas. Mis hijas comenzaron a juzgarme, a decir que yo era una mala madre, que yo la había abandonado, que que ellas no me importaban a mí. Y cuando yo llego al Señor, llego bajo ese término: mala madre, mala mujer, mala hija, porque fui juzgada también así. Y yo decía, pero es que no puede ser que se haya juntado todo contra mí. Señor, entonces tú explícame. Y comencé a llevarle la contraria a Dios. ¿Sabe qué pasó? Que el Señor, en lugar de explicarme, me dijo, si no te arrepientes, si no te conviertes, te mueres. Esa era la ñapa. Pero esa palabra me asustó porque no solamente me la dijo, yo sentí una espada que me penetró físicamente, como cuando a la persona, yo figuro eso, porque yo nunca he vivido eso ni lo pienso vivir en el nombre de Jesús, le meten un cuchillo, pero yo sentía la cacha de la espada aquí afuera que me había quedado nada más. Y de la parte de atrás de mi espalda yo sentía la punta de la espada que había salido. ¿Y sabe qué experiencia tuve? Yo tuve la experiencia de que si yo no cambiaba de actitud con Dios, yo me iba a morir. ¿Sabe quién me iba a matar? Dios. Porque Dios sí tiene poder para quitar la vida a la persona. Es más, la Biblia dice que no le temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma. Porque si yo en ese momento hubiera recibido la muerte por manos del Señor, me hubiese ido para el infierno. Ahí se hubiera cumplido el deseo del corazón de Satanás, porque yo alimentaba ese deseo. Yo tenía en mi corazón una impotencia y entonces solté la oración. Yo dije, bueno, Carmen Arena, si no entiendes al Señor, espera, cálmate ya, deja eso. Solté la oración.
Y comencé a orar por otras cosas, comencé a orar por el cambio de mi corazón, por la sanidad de mi alma, que me ayudara a perdonar a las personas, que él me había puesto una tarea que para mí, yo le decía, para mí, para Carmen Arenas, es difícil, es imposible. Yo era una mujer que odiaba, aborrecía y destruía al que se dejara destruir. Supe que no me iba a ser fácil, pero no me quedé, ay Señor, es que esto es muy difícil, no. Ayúdame. Yo sola no puedo. Y no sé qué otro tiempo pasó. Y en una madrugada, estando orando, terminé mi oración y me puse de pie y levanté mis manos al cielo. Y le dije, Señor, gracias por este día, porque me permitiste hablar contigo, porque ahora entiendo que eres mi padre, mi amigo, mi hermano, eres mi todo, eres bueno, eres maravilloso. Yo estoy terminando de hablar con Dios cuando de repente vino algo sobrenatural y me invadió. Como cuando acá le decimos como cuando cogen un balde de agua y de repente ¡fum! Te lo echa. Y me dijo, yo permití que te pasara eso, todo eso que te pasó, que se destruyera ese hogar, la hechicería, todo, me dijo todo. Porque ese es el precio que tú has pagado por la salvación de esas 10 almas. Vea. En ese momento, yo me sentí la persona más favorecida de esta tierra, más bendita. Como que yo dije, wow, Señor, me escogiste. Ese fue el precio. No, imagínate yo quejándome. Y yo diciendo, Dios, 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 perdóname por ser tan loca. Perdóname por haberte cuestionado, perdóname por haberte exigido. ¿Quién soy yo para exigirte a ti? Tú eres mi alfarero, yo simplemente soy el barro y la vasija que tú has querido hacer de mí. Hazla. Y comencé entonces a orar con más intensidad y a decirle a mi alma, Carmen Arenas, tú te vas a arreglar, tú te vas a sanar, tú te vas a restaurar, tú vas a recibir la restitución porque a ti te toca ir a buscar el resto de almas que le hacen falta a tu ministerio. Y para la gloria del Señor, he tenido la oportunidad de entregarle a 2 de esas almas, me quedan 8. Yo sé que Dios, la comisión que me dio, la tarea no me va a quedar grande en el nombre de Jesús, porque fui escogida para grandes cosas. Así que hoy vamos bajo ese término. Entonces dice la palabra, en Lamentaciones, dice que el Señor dijo que era necesario, la aflicción que era necesario. Era necesario. Jesús fue afligido. Dice que fue llevado como oveja al matadero y enmudeció, él no abrió su boca, él se podía defender. Jesús tenía el poder para decir, muero o no muero. O muero y me quedo muerto, o muero y resucito. O resucito y simplemente ya. No, dijo, muero, voy a pasar por un momento difícil, voy a morir, le dijo a sus discípulos, voy a morir, los estaba preparando, ustedes no van a quedar exceptos de esto, no van a tener el mismo tipo de muerte mío, pero necesitan morir a lo que no le agrada a Dios. Porque así lo dice la palabra, que tenemos que morir a lo que a Dios no le agrada. Murió, cumplió su propósito, bajó al infierno, hizo el rescate de muchas almas que estaban ahí en un lugar, no precisamente en el infierno, sino en el seno de Abraham. Tomó esas almas, resucita, se presenta a sus discípulos, le da otras instrucciones, los prepara y les dice, bueno, ahora sí me voy, pero no los voy a dejar solos, porque Dios nunca va a dejar faltantes en nuestro corazón. De Él no va a venir ningún vacío para ti. De Él no va a venir ninguna decepción. Aquí hay gente que cree que Dios le ha decepcionado. Aquí
hay gente escuchando esta palabra que cree que Dios le ha fallado, que cree que Dios no le ama, que cree que Dios no le oye. No, Él te ama, te oye. Es más, he tenido tanta revelación de estar en el vientre de la madre. ¿Por qué son 9 meses o el tiempo? Porque algunos salen a los 6, otros nacen a los 7, otros nacen a los 8, pero el verdadero tiempo de nacimiento son 9 meses. 9 meses del Señor hablarle a tu corazón. 9 meses de que tu embrión estuviesen viendo los ojos del Señor, que estuvieran cara a cara. 9 meses del Señor diciéndote, vas a salir a un mundo que no me conoce, a un mundo desobediente, rebelde, contumaz, que hacen las cosas adrede. Pero dice la palabra de Dios que Él no permite la aflicción nuestra voluntariamente. Porque voluntariamente sería cuando yo decido mi propia naturaleza y fuerza, cuando yo decido hacer lo que quiero. Pero Dios dice, yo te tengo que pasar por lo que no quiero que pases. Pero si hace parte de tu formación, me toca. Y me dijo, háblale a las madres y háblale a los padres que te van a escuchar. Y dile que dejen esa oración que me están haciendo. Ay, Dios mío, yo no quiero que ellos pasen por donde yo pasé. Ay, Dios mío, yo no quiero que ellos sufran por donde yo sufrí. No, no ores de esa manera, porque de esa manera ora bajo, que nada les toque, que nada les pase. Tú lo que tienes que orar como padre o como madre, Señor, mis hijos nacieron para grandes cosas, pero ellos necesitan tu formación. Ellos necesitan ser formados por tus manos. Ellos necesitan conocer cuál es la verdadera vivencia en esta tierra. Porque mire, uno como madre le está diciendo a los hijos, no, mira, no hagas esto, esto te va a traer. Y ellos dicen, ¿qué me va a pasar? A mí nada me pasa. Se creen los inmortales, los invencibles. Y no podemos levantar una generación que se levante contra el mismo Creador. Tenemos que levantar una generación que tengan temor de Dios en sus corazones. Una generación que hable como Dios habla. Una generación que piense como Dios piensa. Una generación que ame como Dios nos ama. ¿Y usted cree que eso es fácil? Fácil no es, pero tampoco es imposible. Y si Dios dijo que lo logras, lo logras. Y si esto que te está hablando hoy, esta persona que no era nada ni nadie, fui desechada por la humanidad. La sociedad, yo era un perjuicio para la sociedad. Para mi casa era la oveja negra. Y para muchas personas, quién sabe de qué color estaría. Pero no importa los sitios que yo tuve que pisar. No importa si yo bajé al mismo infierno y el diablo me dijo que él tenía ahí un lugar para mí, pero me dijo por qué causa yo iba a tener que ir ahí. Y lo que he deseado en mi corazón es desechar eso de mi corazón por lo que él me dijo que yo podía estar en el infierno. Porque yo no nací para estar en el infierno, yo nací para subir al cielo, para vivir en el cielo. Yo entendí que Jesús me tiene sentada en los lugares celestiales juntamente con Él. Yo decidí mirar los toros desde arriba, no desde la barrera. Yo decidí mirar como las águilas para ver cuál es el enemigo, porque sé que si estoy con Dios, nada me puede pasar. En el nombre de Jesús. Todo lo que he atravesado hasta el día de hoy ha sido parte de mi formación. Parte de mi formación, no parte de mi derrota. Es parte de mi victoria. Por eso yo me puedo parar frente a cualquier tipo de público y decirle, mira, yo conozco en parte a Dios, en parte, porque yo no lo conozco todo. Cuando yo leía el Antiguo Testamento, que estaba comenzando en el Evangelio, que el Señor daba una orden, extermínenme a todos. Yo decía, caramba, pero este Señor es eso. Bravo el hombre, bravo. Y mire, es tan bravo que vamos a estar hoy compartiendo en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué dice el Señor en Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú caes en manos del enemigo,
precisamente por el propósito por el cual el Señor te tiene en esta tierra. Dale gracias a Dios. Tranquilízate. ¿Sabes una cosa? Que el diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite. Lo leímos en Job. Satanás hablando con Dios le dijo, ay, ¿cómo no te va a amar Job si tú lo tienes rodeado? Tú no dejas que ni una mosca se le pare a él encima. Lo tienes rodeado de bienes, lo coronaste de favores y misericordias, saciaste de bien su boca, se ha rejuvenecido como las águilas, tiene toda clase de bienes, no le falta nada. ¿Cómo no te va a amar si tú se lo has dado todo? Pero entonces dice la palabra que el Señor vio tanto reto de Satanás que le dijo, ¿tú quieres probar que es verdad que Él me ama no por lo que yo le he dado, sino porque yo soy alguien especial en su corazón? Tócale, ojo a la orden, tócale todo lo que tiene, pero no le toques su vida, no lo mates, déjalo con vida. Hay situaciones que tú has atravesado donde tú has sentido, se me va a ir la vida. La vida que tú tienes es de Dios. Y tú te vas de esta tierra cuando Dios quiere que te vayas. No es cuando el diablo diga, es cuando Dios dé la orden. Pero mientras que Dios no haya dado la orden que te quite la vida, el ángel de la muerte no te puede matar. Usted no vio que el ángel de la muerte llegó donde estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y el Señor dijo, le dijo antes que llegara el ángel, le dijo a Moisés, haz que maten un cordero por familia y la sangre la pongan en el frente, en la puerta, en la casa, en el dintel, en el marco de la puerta. Pónganlo allí, unten la sangre ahí, que cuando el ángel de la muerte venga, no los va a destruir. Dirá, con esta gente no me meto, voy para allá. ¿Y por qué? Porque Faraón había sido tan duro en su corazón que aún Dios le endureció el corazón. Es que cuando usted comienza a escuchar lo que Dios quiere hacer, uno no lo va a entender. Bueno, pero Faraón cedía y enseguida el Señor venía y le endurecía el corazón. ¿Pero por qué? Porque Él quería que el pueblo de Israel conociera el poder del que estaba a su favor. El pueblo de Israel solo conocía el poder del faraón y por eso se dejaban esclavizar, por eso se dejaban oprimir, angustiar, afligir, desesperar, como las circunstancias muchas veces lo han hecho contigo. Te has dejado arrinconar, te has dejado llevar por el enemigo al estrés, a la angustia, ha estado tu vida en riesgo, ha estado tu alma en riesgo de perderse. Porque es difícil que tú entiendas que Dios te dijo, cálmate, déjame trabajar. Pero Señor, es que si yo no me muevo, Señor, si yo no trabajo, Señor, si yo no hago, Señor, si yo no resuelvo, suelta el papel de ser Dios en esta tierra, porque tú no eres Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Pero aquí el que manda, aquí el soberano, aquí el gobernante se llama el Dios de Israel. Y Faraón quería ceder y el Señor volvía y le endurecía su corazón. Que las circunstancias ya quieren ceder. Pero ¿y por qué otra vez se me atranca todo? ¿Por qué otra vez se me dificulta todo? Pastora, es que ya me iban a firmar el contrato. Es que vean, lo tenían entre las manos y de pronto dijeron, no, después hablamos. ¿Pero por qué? Yo no entiendo eso, yo no estoy de acuerdo con el Señor. Al Señor no le interesa que tú estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, te va a ir peor. Más vale que te pongas de acuerdo con Él y dejes tantas preguntas de Él. Que cuando Dios quiere hablar, quiere hablar. Y Él dijo, háblale, ves a llevarles una respuesta hoy. Porque mi espíritu está sobre ti, yo te he ungido para que tú le respondas al pueblo por mí. Y aquí estoy para responderte en el nombre de Jesús. Vamos a ver algo que sucedió en Números, capítulo 22.
algo que pasó allí. Números capítulo 22, del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Así Balaam se levantó por la mañana y enarmadó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared al lado y una pared al otro lado. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Oiga, qué palabra tan poderosa. Dice que un profeta de Dios, y había un rey, el rey de Moab, Balac, que quería destruir el pueblo de Dios. Y había hecho muchas cosas, pero no lo había logrado. Entonces había mandado a consultar a Balaam, profeta de Dios. Le dijo: quiero hablar contigo, quiero que vengas acá. Y Balaam le dijo: déjame hablar con Dios para ver si él me da el permiso. Cuando Balaam fue a hablar con Dios, Dios le dijo: no vas a ir, porque este hombre va a utilizar el poder que yo te he dado en tus palabras, aún para tu propio mal. Pero se lo dijo en otras palabras, yo lo estoy parafraseando. Se devolvieron los mensajeros al rey de Moab, le dijeron: no, él no puede venir. Dios le dijo que no viniera. Cuando Dios te dice un no, tú te pones como un niño o una niña pequeña. Pero ¿por qué si yo no le veo nada de malo a esto? Pero ¿por qué si yo... Vea, si le dijo que no, es que no. Y hay algo dentro de tu corazón que siempre te va a dar un no. Cuando viene de Dios ese no, es porque no te conviene. Ah, pastora, entonces todos los no que han venido a mi mente son de Dios. No, hay que diferenciar. Volvió por segunda vez el rey de Moab y le mandó obsequios, porque antes, para ir a hablar con un profeta, tenían que honrarlo. Miren que el enemigo ha hecho que toda la honra se pierda. Y yo no le estoy diciendo para que usted me venga a llenar de regalos, porque yo tengo un ministerio profético que el Señor me ha dado. Le estoy diciendo para que si usted en cualquier momento no está de acuerdo con la palabra que Dios te mande a decir a través de mí, respétame, no estés hablando a mis espaldas,
Cualquiera de ustedes tiene mi número de teléfono. Usted me puede llamar, pastora, venga acá, yo no estoy de acuerdo, que usted dijo esto y yo le voy a dar la explicación, si tengo la explicación. Si no la tengo, le diré mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, lo siento, no, ahora mismo no tengo la respuesta. Pero yo le voy a preguntar al Señor y te voy a hacer la aclaración. Siquiera hónrame con respeto, porque yo los honro a ustedes. Yo cuando tengo algo que decirles, se los digo, no por el chat de la iglesia, sino hablo con ustedes personalmente. Y si yo honro, merezco honra. Porque esto es muy delicado, eso se activa muchas maldiciones. Y yo no quiero que usted sea una persona maldecida, sino bendecida en el nombre de Jesús. De hecho, el deseo de mi corazón es bendecirte cada vez que nos conectamos. Todos los días te bendigo. Todos los días oro a Dios por ti, todos los días deseo lo mejor, todos los días quiero que tu vida cambie, todos los días te insto al cambio. Me merezco también que ustedes cambien su manera de ver. Si le falló algún ministro, yo no me llamo como ese ministro, yo soy diferente, así me llamó Dios diferente. Tú ya no estás en la iglesia donde te deshonraron, tú estás en una iglesia que donde Dios te vino a honrar, donde Dios te vino a levantar, a restaurar. ¿Para qué? Para que también vayas a hacer la obra que el Señor ha hecho en tu corazón. Entonces, por tercera vez, el rey de Moab le manda a llamar otra vez, con más regalos, con más presentes, con más cosas. Y ya Dios le había dicho 2 veces que no. Él ora la tercera vez, Señor, mira que el rey quiere hablar conmigo. Usted puede leerse todo el capítulo 22 de Números y ahí va a encontrar la historia completa. Entonces, cuando él le ora por tercera vez y Dios le dice, mira, yo te he dicho que no te conviene, pero le dice una palabra poderosa, pero si tú quieres ir, ¿ves? ¿Y sabe qué hizo él? Que él tomó eso como una excusa. Ah, no, Dios me dijo que si yo quería, yo quiero ir. Tu alma quiere ir, tu cuerpo quiere ir, tu mente quiere ir a lugares que no te favorecen. Tu corazón, el deseo, la prisa, el afán, la ansiedad de solucionar cosas te pueden llevar a cometer peores errores. El querer tú pagar las deudas te pueden llevar a meterte en otras deudas peores. El quererlo hacer a tu manera te puede llevar a peores consecuencias. Y sabe que el profeta agarró su burra, la arregló, se fue con 2 de sus siervos, pero se fue. Vea, si Dios le dijo la primera vez que no, y la segunda vez que no, y la tercera, bueno, yo no te voy a decir más nada. Allá tú, si quieres ir, ve. Oye, el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso el Señor dijo, abra sus oídos, el que tenga oídos, porque esto es para el que tenga oídos para oír, en el nombre de Jesús. ¿Sabe que cuando él iba en el camino, se aparece el ángel de Jehová con una espada en la mano? Y cuando el ángel de Jehová desenfunda la espada es para matar. Pero dice la palabra de Dios que el propósito del Señor no era matar a Balaam. No, porque él se iba a morir sin saber por qué se había muerto. Le abre el Señor los ojos a la burra y cuando la burra ve el ángel, ella no hallaba para dónde echarse. Ella tenía tanto temor de Dios en su corazón. Ella tal vez sentía que no la iban a matar a ella, pero iban a matar a su amo, iban a matar a la persona que ella le tenía cariño, porque los animales nos tienen cariño a nosotros. Y cuando usted tiene una mascota, esa mascota le quiere proteger, no quiere que le pase nada. Entonces, ¿sabe qué hizo? Se orillaba y por último dijo, no me puedo orillar, ya esto se me salió de las manos, me voy a tirar al suelo para ver si mi amo entiende que no debería de ir. Y comienza, dice que el Señor le abrió la boca al asna y comienza el asna a hablarle a su amo. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me tratas así? Yo nunca te he hecho mal, yo nunca te he tirado de mis lomos, yo siempre te he llevado donde tú me digas. Yo siempre he obedecido tus órdenes. ¿Por qué me tratas así? Y dice que Balaam estaba tan loco que comienza a hablar con el asna. Ajá, ¿y por qué me oprimiste? ¿Y por qué me tiraste encima? Mira, le dice Balaam, parafraseando yo esto,
Si yo tuviera una espada en las manos ahora mismo, te mataría. Ya, te quitaría mi camino. Te haría entender quién es el que manda a quién. Y dice que en ese momento, como el Señor vio que estaba tan cerrado, tan loco, tan ciego, le abrió sus ojos y vio al ángel de Jehová. Y ahí sí le volvió el temor. Entonces se arrodilló, le hizo reverencia y el ángel le dijo, mira, yo he salido a detenerte porque tu camino es malo. Dice la Biblia que hay caminos que al ser humano le parecen bien, pero son caminos de muerte. Tú sabes de cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte. El Señor te ha librado de cometer más errores. Y aquí no para todo. Ya el ángel se va, ya el suceso acaba. Pero en el corazón de Balaam dijo, no, yo voy. Y llegó donde el rey de Moab. Y el rey de Moab le dijo, es que yo te necesito porque tú conoces al pueblo de Israel. Y tú sabes cómo yo los puedo destruir a ellos. Yo he intentado de todas formas, pero yo no he logrado. Pero yo necesito que tú me maldigas a ese pueblo. Y el profeta le dice, no, yo no los puedo maldecir porque Dios los bendijo. Y cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir y usted lo ha tomado como una promesa y yo veo que ponen muchas cosas diciendo no, lo que Dios maldice, el diablo no, lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir, lo que Dios bendice, el diablo no lo puede tocar. Pero hay una forma fácil que el diablo destruya eso o lo trastorne, más bien que lo trastorne, porque destruir no destruye. Dentro de todo, el Señor es el que tiene el poder para destruir. El diablo simplemente trastorna, desequilibra un poco, detiene un poco, pero es así, es leve. Pero ¿sabe qué le dijo Balaam? Yo no los puedo maldecir, pero yo te puedo enseñar cómo hacerlos desconectar de Dios. Preséntales las mujeres de tu pueblo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta de Dios? Al enemigo de Dios le estaba diciendo, yo tengo el poder para que ellos caigan en el pecado. Yo te lo voy a mostrar, yo te voy a decir cómo se hace. Vea que había en el corazón de ese profeta, estaba Dios. Dios no estaba ahí. No se asombre de los ministros que lleven a otro a errar, que lleven a otro a desconectarse de Dios o que lleven al pueblo a creer en Dios solamente por los milagros. Porque nosotros debemos aprender a amar a Dios, no por lo que Él nos da, sino porque Él es Dios, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, Él es el que tiene el poder para bendecirnos o para maldecirnos, Él es el que tiene el poder para levantar al caído. La persona cae, la persona comete errores, pero no se debe quedar en la caída. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Jehová siempre está a favor nuestro. Entonces dice la palabra de Dios, cuando te suceden cosas que se contradicen en tu vida, muchas veces lo que Dios hace, eso que te ha pasado, lo que Dios está haciendo es deteniéndote que no vayas a dañar ese diseño. Mire, cuántas veces Dios permite que un matrimonio se separe. ¿Por qué? Porque uno de los dos hizo un ídolo del otro. Y dice el Señor, no amas más a esa persona que a mí. ¿Por qué ha permitido el Señor muchas veces que te saquen de un empleo? Porque se volvió tu ídolo. ¿Por qué ha permitido que una persona se aleje de ti? Llámese tu hijo, tu hija, tu amigo, tu conocido, tu íntimo. Porque lo volviste un ídolo. Yo tenía un ídolo en mi corazón. En ese hogar que se malformó, porque se formó de la manera que no se debía haber formado, porque no era voluntad de Dios que yo estuviera con ese varón, pero la necesidad de un alojo, de tener un sitio donde vivir, me hizo buscarlo a él para que me diera un alojo en su casa. Y ese alojo terminó en una convivencia de pareja y de esa convivencia de pareja nacieron dos niñas que fueron amenazadas por la muerte desde antes de nacer, porque ya había algo que me venía persiguiendo a mí y algo que quería destruirme.
y se acabó el hogar. Y yo pensé, se me acabó la vida, se me acabó la existencia, se me acabó todo. Pero lo que Dios hizo fue preservar, guardar, guardarnos. Ahora sé que ese varón no se va a ir para el infierno. Ahora sé que mis hijas no se van a ir para el infierno. Ahora sé que yo, por haber sido supuesta mala madre en ese tiempo, no me voy a ir para el infierno. Porque Dios me dijo claramente, a ti te pasó eso porque tenías un precio que pagar. Tú te has puesto a pensar por qué te han pasado tantas cosas, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, en qué es que Dios te quiere realmente favorecer. Y seguimos pensando que somos perdedores, y seguimos pensando que somos derrotados, y seguimos pensando que estamos vencidos. Y no sabemos que somos vencedores, que somos victoriosos, que nacimos para grandes cosas, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y vamos a mirar el caso de David con Goliat. ¿Era realmente Goliat su enemigo? Goliat no era el enemigo de David, era el enemigo del pueblo de Israel. Y los tenía azotados, y los tenía bajo presión, y los tenía allí bajo su yugo. Y decía, ellos no me pueden vencer, ellos no tienen la capacidad de verse como vencedores, por eso no me pueden vencer. Y de repente llegó un muchacho que había sido ungido porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él y había sido ungido para grandes cosas. Había sido ungido como rey, había sido ungido como gobernante, había sido ungido para vencer a sus enemigos, pero él no lo había todavía practicado. Él simplemente estaba en un campo cuidando unas ovejas, tenía una que otra vez problemas con los animales devoradores que querían dañar las ovejas. Pero en el corazón de él estaba cuidar las ovejas a como diera lugar. Y no solamente cuidarlas, en el corazón de él, lo primero que se gestó fue que como él fue abandonado en un monte, en un lugar lejano a su hogar, entonces allí se creó la mejor comunión de Dios con él a través de la adoración. Él vivía para cuidar las ovejas y vivía para adorar a Dios. Mire qué cosa tan bella. Pero sí, el Señor nos dijo, ay, sí, no te preocupes, David, de aquí, sales enseguida para el palacio. Dijo, bueno, David, ahora tienes que ir a otro sitio, a otro nivel, porque allí te vas a encontrar con alguien que yo te he puesto en el camino. Se encuentra con Goliat. Y comienza Goliat a amenazar al pueblo en presencia de David. David escucha la amenaza, escucha el reto y dice, bueno, ¿y este hombre por qué reta a mi Dios? Si mi Dios es grande y poderoso, es más grande que él, que se ha creído este enanito. Mire, David lo vio fue como un enano delante del Señor, porque lo comparó con Dios y dijo, no, las cosas que te han sucedido a ti, si tú las miras hoy al nivel de Dios, tú vas a decir, vas a mirar acá abajo y vas a decir, ¿y esto qué? ¿Yo por qué me dejé turbar de esto? ¿Por qué me dejé angustiar? Esto es tan pequeño. Mire, David lo que le molestó de Goliat, lo único que le molestó fue de la manera en cómo Goliat hablaba de Dios. Ustedes no son nadie, ustedes son el pueblo de Israel, el peor pueblo. Ya, Goliat tenía antecedentes del pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel lo cogían y le daban palo por todos los lados. Pero lo que no sabía Goliat era que se iba a llevar una sorpresa de Dios. Y lo que no sabía David era que también se iba a llevar una sorpresa de Dios, porque eso fue, ese reto, ese escuchar eso, que había algo en contra de los planes de Dios, fue que llevó a David a decir que, ¿qué irán a dar? ¿Qué recompensa hay para quitar a este hombre del medio? Cuando se te presente el obstáculo, la dificultad, aparte de tú reprender porque piensas, es el mismo diablo que se me está oponiendo, primero pregúntale al Señor, Señor, ¿qué traerá este problema detrás? ¿Qué traerá esta angustia que me ha salido hacia el frente, amenazándome? ¿Qué traerá esta oposición? ¿Qué traerá? ¿Qué vendrá después de todo esto?
¿Qué habrá para mí detrás de todo esto? ¿Qué hay que yo no lo veo? Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, porque yo quiero pelear si hay un botín. Yo quiero mirar qué hay. Si hay botín, me le mido. Si no hay botín, Señor, yo no voy a perder el tiempo, porque el tiempo es corto. Y dice David que dice la palabra que cuando David indagó y le dijeron, no, mira, el que lo mate a él, le van a dar en matrimonio la hija del rey. Le van a dar un dinero, pero no cualquier dinero, hay una recompensa grande. Y va a libertar a su generación el pago de los impuestos. Vea, eso es algo que atormenta al ser humano, eso lo ha atormentado siempre, desde que Dios estipuló las leyes. Pero hay leyes que Dios colocó que no se pueden violar, ni siquiera por Él mismo, porque si Él lo hace, no calificaría para ser Dios. Y Dios cumple todo lo que promete. Y si Dios puso leyes, Dios tiene que hacer cumplir esas leyes. Y si en medio de cumplir esas leyes, de repente te llevas tu susto, de repente crees que caíste y no vas a poder salir del hueco, no, Dios te saca. ¿Sabe cuándo te saca? Cuando tú reconozcas que ibas para donde no debías haber ido. Porque muchas veces eso es lo que Dios nos libra, de cometer más errores. Cuando el Señor, un ejemplo, ¿no? Que yo tengo muchas deudas y yo solicité un crédito mayor a todas las deudas al banco, ojo, mayor. Y es que, pastora, mire, esto fue tan de Dios que el banco me dijo, te recojo todas las deudas y vas a quedar pagando. Oye, entonces no me está libertando, me está atando a un pago mayor. Porque cuando tú tienes todas esas deudas recogidas y tienes nada más una, como tú estabas acostumbrada a tener más, después de esa grande te vas a meter en otra, porque te liberó. Pero cuando tú dices, Dios mío, cada cosa que me ha pasado me ha dado una lección, yo tengo que arreglar mi vida. Yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir haciendo mi voluntad, yo no puedo seguir haciendo lo que mi alma me dice que haga. Si tu alma te dice enójate, tú le obedeces con una facilidad. Si tu alma te dice angústiate, tú te angustias. Si tu alma te dice hasta aquí llegaste, tú lo declaras. Ya está bueno, iglesia, ya está bueno de pensar que Dios es malo, que Dios no te ama, que te va a tocar a ti amarte, que te va a tocar levantarte solo o sola. No, tú tienes una mano, pero tienes una mano que no va a ser tu voluntad, sino su voluntad, y va a ser para tu bien, y va a ser para su gloria y su honra. Si el Señor, desde que yo hice la oración cuando tenía 6 años de edad, que yo le cuento a usted que pasamos tanta hambre, y un día hice una oración en una esquina, no sé qué esquina sería. Y yo dije, Dios mío, yo quisiera tener un poder. Ojo a la oración, 6 años de edad, yo quisiera tener un poder para darle comida a los pobres. Pero yo en esa edad, lo que decía era, yo quisiera tener bastante pan para darle al que no tiene comida, Señor, porque es de lo que más he carecido. Pero cuando llego a los caminos del Señor, el hambre que yo traía, era el hambre de Dios, de conocer algo diferente, porque había pasado por lugares de tiniebla terrible, por cárceles, por hoyos, por redes, por lazos, por cuevas, por tantos sitios que yo quería salir de ahí. Yo quería salir, yo quería ser libre. Y esa decisión me ha llevado a ser libre en el nombre de Jesús y a enseñarte cómo salir de ahí para la gloria de su nombre. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces decimos, no, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No es esto que yo estoy viviendo, eso es parte. Dios tiene el deseo de cumplir el propósito del diseño que Él deseó para ti. Y entonces llegué a los caminos del Señor diciendo, a mí nadie me va a mandar.
Ojo, venía una mujer que de haber sido sometida cuando tenía mi primer hogar con mi pareja, yo me sentaba, él me decía, siéntate ahí. Y yo me sentaba ahí, yo no me levantaba si él no me volvía a dar la segunda orden. Párate de ahí, ¿qué haces ahí? Y yo vivía de orden en orden, era demasiado sumisa. Los extremos son malos. Pero cuando yo me dejo de este varón y vuelvo a un mundo donde se había puesto prácticamente desconocido, porque habían sido 6 años de convivencia, donde todo habían cambiado, muchas cosas habían cambiado. Cuando yo salgo de ahí, salgo del lado de él, salgo es para vivir un año en plena oscuridad. Locura total había en mi mente. Cuando salgo de esa locura, de ese año de oscuridad, regreso a una realidad donde ya perdí todo. Tal vez a mí me pasó como a Mefibosé. No estaba mi madre al lado, no estaba mi familia, no estaba mi pareja, no tenía mis hijas. Tenía solamente, humanamente, le voy a hablar, la calle. ¿Qué había en la calle? En la calle habían toda clase de oposiciones y de exposiciones. Y ahí recibí parte de mi formación. Allí donde tenía que comer basura. Allí donde tenía que acostarme con hombres que no quería yo. Cuando quería dormir en una cama. De resto me tocaba dormir en andenes. De resto me tocaba vivir como viven los en la calle. Y eso fue endureciendo mi corazón. Y yo puedo decir ahora que ya como que se me iba a ablandar y otra vez se me endurecía. Y Dios decía, Carmen, todavía no, todavía te hace falta conocer algo más, todavía te hace falta vivir algo más, todavía te hace falta porque yo te creé para cosas grandes y tú tienes que recibir la formación. Ay, sé que manda la Isaquía, Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, miremos qué pasó en Juan capítulo 19, versículo 11, el Evangelio según San Juan. Versículo 19, 11, miremos algo que aquí aconteció. Respondiendo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado es mayor pecador que tú. Mire. Pilato le estaba diciendo, mira Jesús, yo soy aquí el que manda. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me dices que necesitas mi ayuda? ¿Y sabes qué dijo Jesús? Tú no tienes autoridad sobre mí. Lo que tú estás haciendo fue lo que mi Padre te mandó a hacer conmigo, que no me eximas de culpas, que no me eximas. Porque Pilato trató de buscar cómo soltar, cómo libertar a Jesús. Cuando Jesús tiene la revelación de que tiene que cumplir las cosas aquí en la tierra y viene a la tierra a formar sus discípulos y ya estando en la formación final con ellos, los reúne y les dice su plan, que se tenía que morir, de qué manera iba a morir, de qué manera iba a venir todo contra él. Y de repente le dice Pedro, Señor, ¿cómo se te ocurre ir a cumplir ese propósito? Que Dios te guarde de tú ir allá. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo sé a lo que vine a esta tierra y tú no me vas a detener. En ese momento, el Señor vio a Pedro como el mismo diablo diciéndole, compadécete de ti mismo. Y vino y le dijo, no, ¿sabe por qué? Porque Jesús tenía un nivel de conciencia alto. Cuando uno tiene un nivel de conciencia alto, es cuando puede decir lo que vas a hacer conmigo, hazlo rápido. Y Jesús le dijo después a Judas, mira Judas, ponte pila, ves a venderme. Y Judas corrió. Mire, Judas fue más obediente que el mismo Pilato. El Señor, el Padre, le estaba diciendo a Pilato, condena a mi hijo, condena a mi hijo. Y él estaba dando vuelta. Condénalo porque él necesita ya salir de esto. ¿De qué necesitarás tú salir hoy? Pastores, que a mí me han pasado unas cosas, gloria a Dios.
Eso significa que eres de buen material. Eso significa que no te vas a partir ni a romper. Eso significa que te vas a volver tan flexible que vas a hacer la voluntad del Señor. Vas a cumplir lo que dice la palabra, que la voluntad de Dios. Dice el apóstol, renueva tu mente para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, pastora, es que la voluntad de Dios es que yo no sufra en esta tierra. Sí, la voluntad de Él es que Él no quiere, pero nosotros no lo buscamos. ¿No ve cuando los padres le tenemos que decir a los hijos que uno, ay, que yo quiero ir a esta fiesta? No, no es bueno. Todavía no te sabes defender, pero como ellos todos se lo saben. Llega un momento en que uno le da tanta ira que dice, bueno, ve, allá tú. Y gracias a Dios nada más le decimos así, donde le digamos, prepárate a las consecuencias, ya usted sabe lo que le va a venir. Entonces dice la palabra que cuando la persona tiene un nivel de conciencia bajo, no te deja ver, eso no te deja ver lo que Dios quiere hacer contigo. Así que usted deje de sufrir en el nombre de Jesús, deje de estar con tanta oposición con el Señor, déjese de tantas cosas. Ay, pastora, pero era la voluntad del Señor que Jacob viviera esto, porque ahora verá lo que Jacob vive cuando su hijo le llevan la noticia. Génesis capítulo 37, verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. A Jacob le presentaron una noticia de repente. Tu hijo, el que tú amas, se lo comió un animal, lo devoró, lo acabó, lo mató. Aquí está la túnica llena de sangre. Y dice que desde ese día ese señor deseó morirse. Un ungido de Jehová deseaba morirse. No, no es posible que le haya pasado eso a mi hijo amado. Ay, que el padre también tuvo que pasar por allí, su hijo amado, entregado a la muerte por amor a ti, yendo a la cruz por amor a ti, yendo allí a un lugar que no quería ir. Para que tu diseño se cumpla, necesitas todo lo que has pasado. Cuando tú caminas correctamente delante de Dios, hasta tus enemigos trabajan a tu favor. Cuando tú eres obediente, el diablo te va a ayudar de parte de Dios a empujarte hacia donde debes entrar. Qué tremendo, ¿ah? Y vamos a mirarlo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Miremos qué dice Hechos. Porque es que muchos dicen, no, yo creo que yo no me merecía por lo que tuve que pasar. Pero miremos qué dice Hechos capítulo 14, verso 22. Aquí está el apóstol Pablo confirmando, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entró José al palacio para que los sueños de Dios se cumplieran en él? A través de muchas tribulaciones. Se había generado un dolor en el corazón de su padre. Mire, Jacob venía de una persecución de su hermano Esaú. Tuvo que huir de casa, tuvo que alejarse, casi que se repite la historia. Llegó allí donde su tío Labán, y ahí le dijo a su tío, bueno, ven, yo te doy el alojo. Y dice que de repente él vio las hijas de él y se enamoró de Raquel. Y desde ahí el hombre dijo y habló con su tío, y su tío le dijo, si la quieres a ella, tienes que trabajar para mí 7 años. ¿Qué pasó? Que él trabajó 7 años, yo me imagino con ese esfuerzo, con ese amor, con ese gozo, con esa alegría, porque cuando tú estás formando algo, tú te llenas de alegría, te llenas de toda clase de cosas buenas y tú dices, no importa lo que yo tenga que pagar aquí, el precio que tenga que pagar, pero de aquí va a salir algo lindo. Él se imaginaría en ese matrimonio, él se imaginaría, bueno, yo estoy aquí, no importa, 7 años pasan rápido.
Y el día que se cumplió 7 años que le tienen que entregar su mujer, su esposa, el amor de su corazón, lo emborrachan primero y le entregan la persona que no es. ¿No te ha sucedido a ti que estás trabajando por una cosa y te salen con otra, que tienes un proyecto de vida y se te desbarata y quedas aparentemente sin nada? Y le entregaron a Lea y tuvo hijos con Lea, pero ese no era eso lo que él quería. Sí, él amaba a sus hijos y muchas cosas, pero cuando le toca trabajar otros 7 años más por recibir el amor de su corazón, lo que él más anhelaba, tiene nada más 2 hijos con ella. Y uno de estos era José, el otro Benjamín. José era el mayor de ellos dos. Y cuando nace José, cuando él dice, nació el deseo de mi corazón, ahora yo le voy a hacer una vestidura especial. Y él fue diferente a sus hermanos. Es más, a José humanamente lo acaba de achacar el que Dios le da 2 sueños que a sus otros hermanos no se lo da. Pero es que Dios conoce los corazones. Y no es por donde pasemos, es quiénes somos, con qué propósito vinimos a esta tierra, qué clase de corazón nos colocó el Señor. Porque es que ahí he podido entender que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay gente que no se va a dejar tratar por Dios. Hay gente que no quieren cambiar. Hay gente que no le va a permitir al Señor que le cambie su vida. Por eso yo les aconsejo, ceda en el nombre de Jesús. Pida más bien que le transforme. Pida más bien que le cambie, porque si usted no recurre a Dios reconociendo sus fallas, sus errores, usted no va a entrar al cielo. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol aquí? En Hechos capítulo 14, verso 22, que para entrar al cielo, la llave de entrar al cielo se llama momentos difíciles. Tienen que tratarnos. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol apenas puede decir esto, pero cuando usted lee en Hechos capítulo 9, cuando usted mira la conversión de Saulo de Tarso, que ahora se llama Pablo, era el perseguidor de la iglesia, y el día que el Señor se le apareció, porque él iba rumbo a matar a unos discípulos del Señor que estaban predicando la palabra, ¿sabe qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y él tuvo que ser tratado. Y dice que duró 20 años en un tratamiento con Dios para poder hacerle el Señor entender que como él iba llevando las cosas, no eran, que las cosas eran de otra manera. Y por eso el Señor dice, si estás cansado, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, los que no entiendan, los que estén afligidos, angustiados, deprimidos, vengan, tómense un reposo. Tómense un reposo. Cuando tú caes en una crisis, lo primero que te dicen es, primero, tranquilízate. Porque en la crisis hablamos locura, en la crisis hacemos locura, en la crisis pensamos locura. Y así no son las cosas. Entonces, el reino de Dios es una dimensión donde se ejecuta la voluntad de Dios. Pero la entrada es, la llave para entrar es procesos. Ay, pastora, no me diga eso porque me va a decepcionar. Yo no te vine a decepcionar. Yo vine hoy como hizo el apóstol Pablo. Te vine a animar. Te vine a decir que tú sí puedes. Que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece, que tú no estás sola ni solo en esta tierra, que tú tienes un Dios que si tú tienes disposición para que Él te cambie, Él te va a cambiar, Él te va a llevar, Él quiere llevarte a los lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. No te pongas a pelear con el Señor. Yo era más lo que peleaba con el Señor que lo que le decía. Yo iba contraria, yo decía, no voy a hacer lo que tú digas, lo que a mí me dé la gana, porque la calle me dio ese tipo de formación. En la calle, el que sale de la calle, el que ha vivido ese tipo de vida, sale rebelde. ¿Usted cree que uno se compone enseguida? Ay, sí, Dios mío, gracias porque me llevaste allá. Gracias. Ese Dios es el enemigo. ¿Que el diablo me quiso destruir? Claro que sí.
desde antes de nacer, pero él está vencido en el nombre de Jesús, porque yo no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de mi Señor, de mi Padre bueno. ¿Oyó? Entonces, ¿qué pasó? Que para que José llegara allí a ser el padre de Faraón y al tener en la mano el gobierno de la tierra de Faraón y de todos los bienes, primero tuvo que ser vendido. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron. Lo vendieron. Tuvo que entrar en tribulación. Tuvo que entrar en angustia. Tuvo que sufrir el abandono, el rechazo. Tuvo que ser expuesto. Su papá lo mandó lo comisionó para algo. Le dijo, ve a ver a tus hermanos para ver qué están haciendo, porque dice la palabra que él era el que le decía a su padre todo lo que ellos hacían. Ellos vendían el ganado del papá escondía. Ellos mataban los animales y se lo comían, hacían fiestas, hacían cosas indebidas. Y José era el supervisor. Ya él tenía una comisión de parte del padre, vigílamelo. Eso que tú dices, no, pero es que todo, la pastora, mejor dicho, el Señor se lo dice todo. Es que no me lo dice porque el Señor sea chismoso. Ni yo tampoco, es que me lo está diciendo, corrígelo, mira, fulano está haciendo esto. Háblale su alma, háblale su vida, no le dejes. Ay, pero es que la pastora sí regaña. No, yo no regaño. Usted está en una escuela. Imagínense que el Señor hoy me dio el nombre de la fundación que va a pertenecer a la Iglesia Camino de Esperanza. La Escuela de Dios. La Escuela de Dios. Y tú sabes lo que es entrar a la Escuela de Dios. Cuando nosotros no queríamos ni que nos tocaran un pelo. Y hay de las madres, dice el Señor, que dicen, no, a mi hijo nadie me lo va a humillar. A mi hija nadie me lo va a humillar. ¿Y usted qué cree que es la humillación? Es parte del proceso de la formación. De la formación. Y me dijo el Espíritu Santo, diles que tienen que volverse máster en almología. Ojo, usted tiene que graduarse en esto, máster de almología. ¿Qué es esto? Experto en tratar conductas. Eso es lo que yo estoy haciendo, hablándoles del alma, de cómo ella se pone, de cómo ella se resiente, de cómo ella se aflige, de que la angustia, de qué es lo que más le hiede y nada le huele. Entonces, proponte graduarte como máster en almología. ¿Qué es eso? Experto en tratar conducta. Si no, tú mismo vas a sacar un revólver espiritual y te vas a dar un tiro en la sien. Porque este trabajo que el Señor nos mandó a hacer en la tierra no es cualquier cosa. Es un trabajo con gente que no conoce a Dios ni le interesa al Señor. Si es con nosotros mismos, ya lo probamos, que llegó un momento en que queríamos dar la colita, devolvernos. Ahora imagínense. Entonces, ¿qué hace la tribulación? La tribulación te mide la capacidad que tú tienes para que Dios te entregue lo que te pertenece en esta tierra, tanto lo espiritual como lo físico y lo económico. Nosotras las mujeres traemos un problema de entendimiento con el tipo de calzado que debemos usar. Las bajitas queremos usar, vea, unos tacones que nos van a llevar a caernos, a rompernos un pie, a una torcedura como mínimo, porque queremos vernos altas. Las altas dicen, ay, me voy a casar, debe ser unos tacones bien bonitos, unos zapatos bien bonitos que debo llevar, pero mi esposo, mi futuro esposo es bajito, ¿y ahora cómo hago? Ahora dónde lo subo a él. Y esto se convierte en un problema. Entonces hay que mirar todas las cosas. Entonces miremos a un José rechazado, echado en una cisterna, vendido, calumniado, preso. Pero lo peor de eso no fue todo lo que ya te dije que él tuvo que pasar. Lo peor es que cuando ya él está en la cárcel, que está cerca el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, llegan dos siervos de Faraón
el panadero y el copero. Ellos tienen un sueño y José le da la interpretación a cada uno de ellos. Al panadero le dijo, en 3 días te ahorcan, te van a matar, tú no vas a regresar al palacio. Al copero le dijo, a ti te van a perdonar la falta, el rey va a decir, no, 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 ya tráigamelo, entra. Y como tú vas a entrar al palacio, acuérdate de mí cuando estés allá en el palacio. Y por José haber hecho esa petición a quien no debía, el Señor le ordenó al carcelero que dejara 2 años más en prisión a José. ¿Cuántas veces tú le has ido a pedir un favor a quien no se lo debes pedir? Porque tu alma se agobió tanto, se angustió tanto, se afligió tanto, que te dijeron, porque el enemigo manda emisario, mira, ves a hablar con fulano de tal. ¿Quieres un ascenso? Pídeselo a fulano de tal. ¿Quieres que te libren de un chisme? Haz esto. ¿Quieres que te libren de la calumnia? No, demanda. Con una contrademanda. Cuando usted hace lo que Dios no le ha mandado a hacer, usted se va a meter más problemas. Usted, en lugar de solucionar, ahí sí que la va a embarrar. Pastora, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Usted siempre va a escuchar esta palabra. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Porque ya yo te he dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero usted me dice a mí, ¿qué hago? Yo no entiendo. Dígame, ¿qué hago? Otros dicen, pastora, venga acá, ya yo he ayunado, yo he orado, yo he confiado. ¿Qué más me falta? ¿Sabe qué le digo? Te falta escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios tienes que estar en reposo, en silencio, porque nosotros hablamos más que lo que escuchamos. Así que usted tiene que hablar. Entonces dice que por tener José un manto especial, una túnica, fue expuesto a toda clase de cosas. Pero tenía que pasar. Para que tú no cometas más errores, tienes que esperar las instrucciones del Espíritu Santo. Pero ¿cuánto nos cuesta esperar? Todo lo queremos instantáneo. No es que ya es lo... Vea, pastora, conmigo las cosas son para allá. Yo no, a veces no le digo, a veces le digo, porque me da cierta rabiecita, pero a veces yo digo, ay, las cosas son para allá. Bueno, prepárate a llevar. Prepárate, porque el Señor te va a dar tu zulimba, tu cueriza. Prepárate. Entonces dice la palabra que Jacob tuvo que sufrir pensando que su hijo se había muerto. Vea, usted está sufriendo, me dice el Espíritu Santo, ahora mismo. Hay muchos sufriendo por cosas que no son verdad. Ay, pastora, pero es que si a mí no me pasa esto, no ocurre lo otro. Su historia ya fue escrita. Usted no entiende que su historia ya fue escrita. Pero que dentro de su historia, pastora, pero si Dios me tiene para grandes cosas, porque yo he pasado por esto. Porque ese es tu máster de almalogía. Ahora que salgas de esto, ahora que te gradúes, que te entreguen tu cartón, vas a saber tratar las conductas de las personas. Ya no te van a herir con la misma facilidad, ya no te vas a volver loco o loca con cualquier tipo de aflicción que se presente. Tú vas a decir, bienaventurado soy por estar pasando por esto. Sé que voy bien, voy en el camino propicio para lo que Dios me creó. Año 2020, año de Dios. Oh, me va a ir bien, pastora, ¿para qué esto va a ser? Bueno, casi que nos vamos para el cielo enseguida, porque dijimos, no, vamos a caminar por esas calles sin una piedra, vamos a nadar en un mar donde no nos vamos a ahogar. No, no nos vamos a ahogar, pero vamos a sentir que casi que nos ahogamos. Y no vino la enfermedad a ahogar, y no vino la enfermedad a estresar, a afligir, a angustiar. Pero en medio de eso está Dios. Ay, pastor, es que yo no entiendo por qué Dios ha permitido que se muera tanta gente. Porque no
estaban en su propósito ya. Los trató, les dio la oportunidad y no quisieron. Por eso yo le digo a usted, mientras haya vida, hay esperanza. Si seguimos con vida, el Señor sigue trazando sus planes con nosotros. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor dijo, años de luz, años de llenarlos de mi sabiduría, años de activar los dones que les he dado, años donde entran a mi escuela. ¿No ven que pusieron todo por casa? En casa. Trabajo en casa. Trabajar desde casa. ¿Cómo están tomando los niños las clases? Los niños, los adolescentes, los universitarios, en casa. Y espiritualmente nos tocó entrar a la escuela de Dios. Entonces dice la palabra que lo que no puedes permitir aquí es que las circunstancias que estés viviendo te desconecten de Dios. Me tocó vivir en el momento, no puedo ir a una playa, no puedo ir a un cine, no puedo ir a ninguna distracción, tengo que estar hablando con Dios, porque mi alma necesita arreglos. Yo no puedo dejar que mi alma siga perdida, que mi alma vuelva al desierto cuando le dé la gana. Yo no puedo permitir que estando en la tierra prometida, mi alma se salga y me angustie más. Ese es el propósito de Dios. Año 2020, el año de Dios. Así que hoy te invito a cerrar tus ojos y abrir tu corazón y abrir tus oídos a lo que Dios te va a seguir hablando. Porque todo lo que te sucede es para tu bien. Así que hoy, dale gracias a Dios porque ha hablado, te ha traído respuesta. Te ha dicho, sí, tú crees que yo soy malo, yo no soy malo. Me toca a veces hacer lo que no quiero porque ya no veo, ya no hay cómo convencerles. El pueblo de Israel fue llevado 40 años en el desierto, pero no fue llevado por Dios, fueron llevados por sus malas decisiones, por su terquedad, por su desobediencia, por su rebeldía, por sus heridas, por lo que tenían en su corazón. Y Dios quería todos los días sanarlos, libertarlos, llenarlos de su espíritu, pero ellos se salían de la cobertura. Ay, no, yo no voy a estar esperando. Ay, no, yo voy a hacer esto. Hicieron lo que les dieron la gana. Y Dios dijo, bueno, háganlo. Ustedes quieren eso, pero no van a entrar a mi tierra prometida. Se van a quedar afuera. Moisés la embarró, se quedó afuera. Aarón se quedó afuera. Todo ese pueblo, esa primera generación se quedaron afuera. Pero la segunda, comandada por un hombre que también era de carne y sangre, de carne y hueso, como dice usted, pero que no tenía la misma mentalidad de Moisés, comenzó a llevar al pueblo de acuerdo a lo que el Señor le dijera y erraron, pero arreglaron el error, no se quedaron ahí en el error, no se quedaron, varias veces le fallaron a Dios, pero el Señor le dijo, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, caíste, no te quedes ahí tirado. Cuando tú caigas, tú ya sabes que tienes que confesar tu pecado, poner a confesar el pecado al pueblo y yo lo voy a perdonar. Porque Él es así. Él dice que si tu pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo emblanquecerá como blanca nieve, pero primero tienes que hablar con Él y decirle, Dios, yo reconozco que yo te he fallado, que yo no he hecho tu voluntad, he hecho mi voluntad. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. El Espíritu de Jehová está sobre ti, porque te ungió Jehová para grandes cosas. Así que aprovecha la unción, aprovecha el que tiene méritos delante del Señor por la sangre de Jesús. Aprovecha que Él quiere usarte, que Él quiere cambiarte la vida, que Él quiere devolverte todo lo que Satanás te robó. Aprovecha y no sigas en contra del Señor, ponte a su favor. Entonces allí con tus ojitos cerrados, confiesa tus pecados. Padre, venimos delante de ti, Dios, como familias que tú nos trajiste a esta tierra, Señor. Y venimos también como la Iglesia Apostólica, Caminos de Esperanza, para pedirte que nos perdones por todas las veces que te hemos llevado la contraria, por todas las veces
que te hemos desobedecido, por todas las veces que hemos peleado contigo. Perdónanos, Dios, las veces que te hemos culpado. Perdónanos las veces que no te hemos entendido, que hemos creído que tú eres malo. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos juzgado, las veces que hemos creído que todo lo que nos sucedió era para mal. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Hoy pedimos que tu presencia, dile, Señor, yo quiero que tu presencia descienda sobre mí como río de agua de vida. Desciende con poder, Espíritu de Dios. Comienza a pedirle que descienda su Espíritu, que voy a orar por ti. Padre, gracias porque hoy tenemos a favor nuestro el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias por esa sangre. Gracias por la paciencia que nos tiene, Señor. Gracias porque aunque tú creaste al destruidor, también dice tu palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque somos tu herencia, somos tus hijos en esta tierra. Gracias, porque el propósito por el cual nos creaste se tiene que cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros como iglesia vamos a permitirte que lo cumpla, Señor. Hoy presento a cada una de las familias conectadas delante de ti. Yo sé que te han fallado. Yo sé que te han irrespetado, Señor. Yo sé que te han juzgado, que te han señalado, que han hablado mal de ti, tal vez también mal de mí. Hoy en el nombre poderoso de Jesús te pido que los perdones, Señor. Que los perdones, Padre, que tengas de ellos misericordia. Yo sé que estás tratando con esos corazones y que ellos no se van a perder, porque tu amor es más grande que todas las cosas y que tú pasas por alto la ofensa, Señor, y que tú tienes misericordia del que tiene misericordia y que hoy los has llamado a hablar contigo. Hoy los has llamado para que ellos entiendan que lo que les ocurrió nunca fue para su mal. Todos esos problemas, dificultades, dolor, decepción, depresión, todo lo que pasaron, fue el empujón que el enemigo les dio para que hoy estuvieran aquí escuchando esta palabra, para que escucharan que ellos no nacieron para ese tipo de vida, sino para la vida que tú le has programado ya. Hoy pido en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia, Espíritu de Dios, los invada ahora. Ahora. Quebranta la dureza de sus corazones, Señor. Abre sus oídos espirituales. Ábrele sus ojos espirituales. Que no vayan a ser como Balaam, que no veía al ángel con la espada desenfundada, sino fue la burra la que le vio. Espíritu de Dios, hay gente del otro lado mirándolos a ellos prosperados, victoriosos, grandes, poderosos, y ellos no se han logrado ver así. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, ato todo espíritu de ceguera y de sordera, ato los espíritus que le endurecen sus corazones, ato el espíritu de desobediencia que les seduce, ese espíritu de rebeldía que les posee, ato todos los espíritus que hayan venido a dominarles, que hayan venido a desviarles del propósito de Dios, quedan atados ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y ahora mismo los suelta, Satanás, y te vas fuera de su vida por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, porque son hombres, mujeres, jóvenes y niños escogidos para grandes cosas, y tú no eres el que vas a impedir que ellos cumplan lo que Dios les mandó a hacer, esas tareas en esta tierra. Ahora mismo sale fuera de su vida en el nombre poderoso de Jesús, fuera de su hogar, fuera del hogar de cada uno de ellos, fuera de sus mentes, de sus corazones, fuera de sus proyectos de vida, fuera de su territorio. Todos esos espíritus de bloqueo se van ahora mismo a los abismos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y pido que el fuego de Jehová descienda sobre ellos, comienza a limpiarlo, comienza a transformarlo, comienza a libertarlo, comienza a crear en ellos un nuevo corazón, Padre, que en lugar de verse derrotados, atacados, vencidos, perseguidos, puedan verse victoriosos,
puedan verse llenos de la fuerza extraordinaria del Espíritu Santo de Dios, puedan verse como vencedores, puedan ver y declarar que si van a surgir problemas, no va a ser para mal, sino para bien, porque tú les estás midiendo la capacidad que tú le diste, Señor, y solo tú eres el único que sabes por dónde va esa capacidad. Hoy desato su vida, hoy desato sus hogares en el nombre poderoso de Jesús, hoy desato sus proyectos de vida, hoy desato la visión de lo nuevo en ellos. Tú dijiste que este era el año de formación, el año de Dios, el año de la luz, donde tu Espíritu nos vuelve a conectar contigo para la gloria tuya. Gracias por todo lo que ha pasado en esta tierra, gracias por todo lo que ha pasado en este 2020, Señor, gracias, 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 porque en lugar de destruirnos, nos ha vuelto más fuerte, más dependiente de ti, nos ha vuelto la mirada a ti, Señor, nos ha aclarado la visión, ahora somos como las águilas que vuelan en las alturas, que no nos vamos a bajar de ese monte Everest donde tú nos llevaste, sino por el contrario, desde allá vamos a decir, yo para allá abajo no vuelvo, yo no vuelvo a sentirme en esa angustia y en esa depresión y a sentirme bueno para nada. Yo me levanto en el poder del Espíritu de Dios y voy a cumplir lo que Dios me dijo, porque Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Por eso hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, gracias. En tus manos nos depositamos. Bendícenos en gran manera para la gloria y para la honra de tu nombre. Que todo lo que suceda en nuestras vidas, lo que quiera seguir aconteciendo, ya sabemos que es para bien, para la gloria y para la honra de tu nombre. En tus manos nos entregamos, Espíritu de Dios, porque tu palabra dice que lo que tú tomas en tus manos, nadie te lo puede arrebatar. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.